Y ahora le damos la bienvenida a Fernando Daniel Gómez. Fer, querido, buen lunes. ¿Qué tal, Lucas, querido? Buen lunes, ¿cómo estás vos? Me encanta el automóvil, Sí, el estamos. estudio móvil, la Sí, verdad. Te escuchamos tuvimos ahí un espectacular. problemita con la quali, pero estamos preparados ya con el auto impecable. Fer, querido, bueno, ¿por dónde querés ir hoy? Por donde vos digas. Creo que la Argentina está atravesada de discusiones secundarias y Sí. los temas principales van quedando en el tintero y me parece que aparte están pasando cosas tremendas que van a afectar decididamente el futuro de la Argentina. Bueno, a Eh, ver, en tu nota hay que recordar que te pueden leer en Infonativa y también está publicada en radiográfica.org.ar. Pones una foto de Milei con Giorgia Meloni mostrando un muñequito de Milei con la motosierra. Sí, es como que te agarras la cabeza diciendo que esto pase rápido. El mundo es tan lo que pasa es chiquito. que, viste que el problema, Lucas, que en la próxima columna, Sí. si uno se queda, la verdad que es un plato delicioso ponerse a burlar de la vergüenza que provoca que hayan puesto para aparentar la presidencia a un tipo como Javier Milei. A mí me parece, pero el problema es que pareciera que al sistema político le queda recontra cómodo, que en lugar de estar discutiendo cuestiones que son absolutamente estratégicas para la Argentina, está viviendo entre la vergüenza cotidiana que provoca los desatinos o las extravagancias mentales de Javier Milei, Ujú. a lo sumo agraviarse, ¿no? Cuando el tipo insulta o como si la santidad republicana fuera algo para sentir un agravio cotidiano cada vez que insulta un periodista, o vivir de la denuncia crónica por algún exceso que comete el tarado ahí en redes sociales o en la vida real. Pero la verdad que es un anillo que le queda cómodo al que no quiere discutir política. A la vuelta de la esquina nos queda nuestro Día de la Soberanía Nacional. No hubo un solo discurso dentro del sistema político que pusiera en el centro de gravedad un problema endémico para la Argentina desde hace 40 años, que es que el comercio internacional en nuestro país está absolutamente hegemonizada por cárteles internacionales como Cargill, COFCO, la empresa china, Dreyfus, Aceitera General de esa. Me parece que ahí en un cuerpo político que tuvo a la vuelta de la esquina en los debates en torno a Vicentín y la frustración política que hizo de la posibilidad de recuperar para el Estado Nacional una pequeña parte del comercio internacional de granos, el gobierno de Alberto Fernández lo terminó frustrando y dilapidando y tirando por la canaleta de la mentira de las relaciones de fuerza. eh, Tuvimos a la vuelta de la esquina ese debate y hoy pareciera que nos ponemos contentos y le dragamos a las multinacionales una parte del río para que gasten menos combustible. Ujú. Me parece a mí que necesitamos reflexionar seriamente sobre la densidad que un debate en torno a la soberanía nacional tiene para, no te digo solamente la satisfacción ideológica de quienes nos sentimos parte del nacionalismo popular en la Argentina, sino porque hay dilemas en la agenda concreta y en el debate global que se está dando sobre la necesidad de que las naciones vuelvan a asumir la tarea de autodeterminar su propio destino, de ser capaces de planificar desde los estados nacionales la política, la economía, la organización social, la organización democrática de un país. Al día de hoy, eh, el secuestro de nuestra nación y de la capacidad planificadora que tiene el Estado por parte de las grandes corporaciones, de las multinacionales, es de una manera, es un dilema del que se está discutiendo muy, muy poco y tiene decisiones cotidianas que afectan la vida de los argentinos. A ver, para marcar algunas cuestiones que sí están discutiéndose en el Congreso, vamos a ver si se logra, ¿no?, una sesión especial. Está el decreto del gobierno para poder renegociar la deuda externa sin pasar por el Congreso. Ahí sí, sabemos que Unión por la Patria, los radicales, los gobernadores en realidad lo están usando como
prenda de negociación del presupuesto 2025. Vamos a ver cómo se determina esta última semana legislativa, porque se pueden ahora convocar a extraordinarias y el gobierno está fuerte en ese sentido, porque no hay oposición que le esté pudiendo por lo menos generar algún traspié en el Congreso. Termina el gobierno, la verdad, con un año muy próspero, con la ley bases ya aprobada, pero además vos recién hablabas del río Paraná y la mal llamada hidrovía. Yo ayer te mandaba una nota que explica en profundizar.com.ar, una página con una nota que describe el pliego de licitación que se va a estar trabajando en próximo enero, que va a ser por 30 años, y lo que dicen es, bueno, describen cómo es un pliego a imagen y semejanza de Yandenul, es decir, Yandenul que tomó la privatización de nuestra hidrovía, a ver, que en realidad es la red troncal fluvial, ahí se empezó a hablar de hidrovía, y quedaría por 30 años más. Ahí sí yo no escuché ningún dirigente poner los puntos sobre las íes. No, a lo sumo las discusiones, hay una discusión central que tiene que ver con cómo la Argentina despacha los granos hacia el extranjero. Ha crecido, por ejemplo, 30% las exportaciones en materia de granos en los últimos, según el último informe del INDEC, relevado el último semestre. Cada uno de esos granos producidos en la Argentina, en suelo argentino, con los dilemas de los latifundios que nosotros tenemos, con los problemas de la propiedad de la tierra y los sistemas de arrendamientos absolutamente asimétricos que hay, eso termina en puertos privados, termina en centros de acopiadores primero, que laburan para la cadena integrada de las multinacionales, y luego terminan en un puñado de 5 empresas que han cartelizado el comercio exterior de grano, que tienen puertos privados en la ribera del río Paraná, Sí. y como vos decís, que por barcazas que lo atraviesan, luego salen hasta el puerto de Montevideo con destino de exportación final en Europa, en Asia y demás. Nosotros tenemos integralmente la cadena explicada en multinacionales, en empresas que terminan construyendo rentabilidad en el extranjero, que terminan pensando la producción granaria de la Argentina, la producción de sus subproductos y su valor agregado en función de los intereses geopolíticos del extranjero, no de la Argentina, no de la Argentina. Uno de los problemas que nosotros tenemos es quién administra esa red troncal fluvial que es el río Paraná, del cual no solamente explica las exportaciones de la Argentina, sino que explica una parte importante del comercio exterior de Brasil y de Paraguay y del conjunto de nuestra región. Nosotros tenemos, desde el menemismo para acá, una concesión privada en la ejecución del dragado y balizamiento del río Paraná por parte de Yandenul, que hasta acá no hubo gobierno en la democracia que se lo haya podido sacar de encima. Claro. Recordemos que terminó, a ver, la concesión fue, si mal no recuerdo, del 95 hasta el 2010. 2010 se prorroga y en el gobierno de Alberto y de Cristina se terminó la concesión y a partir de ahí se empezó a dar un debate muy interesante, que me acuerdo que sectores del Frente Renovador, porque en ese momento el Frente Renovador tenía la Secretaría de Transporte, se me fue el nombre del secretario que murió en Junín. Mario Meoni. Que Mario Meoni justo un día, como, bueno, hoy se cumple el aniversario de la muerte del Diego, y un día después de que murió Diego, que estábamos todos llorando, pone un decreto que era justamente para hacer una licitación del río Paraná para Yandenul, para las multinacionales. A partir de ahí me acuerdo que se dio todo un debate muy importante, pero que no se saldó. Y ahora el gobierno finalmente va a ir a esa licitación de 30 años que ya las multinacionales querían abrochar con el gobierno anterior. Claro, y algunos, bueno, el Estado armó un pliego, o como también se armó en el anterior Ministerio de Transporte, un pliego a la medida de los intereses de las multinacionales. El problema es que las multinacionales han asumido la planificación política del Estado. Claro. Pero no es un pliego elaborado por ellos. Sí, sí, sí.
Es más, en el medio le han sacado hasta un jugo seguramente, que son poner las consultoras que opinan para la elaboración del pliego. Son consultoras privadas que en realidad termina pagando el Estado esas consultorías para que, que terminen adecuándose los pliegos a los intereses de las propias multinacionales. Es una estafa brutal. Durante el gobierno de Alberto Fernández, que vos lo traías al recuerdo recién, incluso a la hora de pensar la concesión del dragado y balizamiento del río Paraná, se llegó a decir, lo dijo Alberto Fernández, no es que fue un comentario al pasar de algún funcionario de menor jerarquía, lo dijo el propio presidente, dragar es una tarea que la Argentina no está en condiciones de hacer. Yo la verdad, la hacía acordar a Menem con Neustadt, Neustadt tomando los teléfonos en el medio de la privatización de Entel y diciendo, acá adentro hay soberanía, y miraba el teléfono, el tubo del teléfono y decía, ¿en este tubo hay soberanía? No exageremos, lo que se está discutiendo es solamente los teléfonos. Bueno, ese proceso de desaliento de las capacidades nacionales es un proceso que viene erosionando la vida institucional de este país desde hace mucho tiempo. No es reciente. El Estado, incluso cuando enarbola la palabra soberanía, yo te hago una pregunta. El sistema de fletes de la Argentina hoy está absolutamente cartelizado por empresas transnacionales. Sí. Si nosotros dragamos el canal de Magdalena, ¿quiénes van a ser los tributarios de un menor costo en el flete? ¿Los productores? ¿El Estado? No, en realidad van a ser las multinacionales. Yo creo que hay que dragar el canal de Magdalena, no por eso hay que dejar de dragar el canal de Magdalena, porque es geoestratégico para la Argentina, Sí. que la Argentina tenga una salida directa o más económica en ese camino. Pero si uno no acompaña este proceso en poner en cuestionamiento de cómo los granos de este país terminan siendo saldos de exportación, realmente la Argentina tiene un deterioro grandísimo a la hora de pensar su propia autonomía o su propia capacidad endógena de planificar los destinos económicos de su principal producción nacional. Para Ese es explicarlo, un Fer, punto. a ver, el canal de Magdalena, canal de aguas profundas en el río de la Plata, lo que permitiría es que los barcos que vienen, por ejemplo, de Santa Fe, puedan llegar al Océano Atlántico por aguas argentinas y no tengan que ir al puerto de Montevideo. El puerto de Montevideo viene cada vez hegemonizando más, ¿no? Porque con este gobierno, el gobierno de Milei le firmó que puedan tener más profundidad, ahora no recuerdo, más de 40 metros creo que de profundidad, y bueno, está realmente dominando todo el comercio que baja por nuestras aguas, pero termina tributando en Montevideo, que es el puerto de las multinacionales, ¿no? Sí, claro. Y bueno, es el puerto de las multinacionales que explican su administración y su puesta en funcionamiento, los mismos que terminan explicando el funcionamiento de los puertos de Bélgica, ¿no? Y en ese circuito y en ese camino, además de el paraíso de subfacturación de exportaciones y el paraíso de sobrefacturación de importaciones que termina habitando la vida de las multinacionales y con eso produciendo procesos de contrabando, fuga de capitales, evasión impositiva que hacen las grandes empresas. Sergio Arelovich de Mate, economista, lo explica de una manera muy gráfica luego Sí. de haber analizado contablemente a las multinacionales que cartelizan el comercio exterior de grano. Además de ese gran problema, de esa gran sequía económica que terminan produciendo para la Argentina, es un paraíso del narcotráfico. La producción, los grandes secuestros que cada tanto nosotros vemos envainados en barcos que terminan pasando por el río Paraná y transbordándose en el puerto de Montevideo, es uno de los azotes, digo, para nuestra región y sucede con una frecuencia y con una naturalidad como si las grandes empresas, las belgas, que tienen la responsabilidad, las empresas privadas que administran los puertos privados y las empresas que administran los puertos de Montevideo y de Rotterdam, tienen absoluta responsabilidad acerca de
del narcotráfico que sucede por su vía. Aún así los estados digan que no lo pueden controlar. La única capacidad de control uno la tiene a la hora de poder controlar quién es el que genera el comercio exterior en cada uno de sus países. Evidentemente el paraíso del narcotráfico que hoy sucede en los puertos y en el río Paraná no es un problema que lo vayan a venir a resolver los marines de Estados Unidos, como el gobierno firmó hace algunos escasos meses para el patrullaje dentro del río Paraná, sino que lo va a poder resolver en el momento que desmantelemos la hegemonía que hoy tienen las grandes multinacionales que han habilitado que los puertos se utilicen con ese destino, digo, como mecanismo para la prevención de ese tipo de delitos. A mí me parece que todo esto va sucediendo en el más absoluto de los silencios, donde a lo sumo lo que se cuestiona es habilitemos a los grupos económicos, nada más cobrémosle unos pesos más o cobrémosle unos pesos menos. Y me parece que ahí es donde la Argentina tiene que empezar a construir un punto de inflexión, donde los balances positivos que hacemos de las experiencias de los gobiernos de Néstor y de Cristina, es donde por no generar una autocrítica de los tiempos pasados, nos perdemos la necesidad de construir un punto de inflexión, de avanzar en clave nacional a la hora de pensar la autonomía de este país para desarrollar su propia planificación económica. Fer, querido, te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo viene el clima allí en Neuquén? Hoy está un día espectacular. Está el fresquito para disfrutar el sol que está radiante en el cielo. Vamos todavía. Poético. Abrazo gigante, hermano. Abrazo, Luquita.